permitir a aquellos funcionarios o entidades que tengan las atribuciones legales para hacerlo. Un ejemplo, en un gobierno local, que sería una municipalidad, ya sea provincial o distrital, las personas, el funcionario quien podría emitir este tipo de documentos, que son los denominados actos resolutivos o las resoluciones, sería el alcalde, y siempre y cuando el alcalde delegue facultades al gerente municipal, este podría también suscribir ese tipo de documentos, pero siempre y cuando le sea otorgada esa facultad. Ahora de repente su pregunta, y entonces, Miss, ¿y cómo le delega el alcalde esas facultades o es alguna otra facultad para emitir actos resolutivos al gerente municipal? Pues lo hace también a través de una resolución en la cual de manera muy específica va a consignar qué función es la que va a delegar. Y también tiene que consignar no solamente, digamos, de manera específica qué función, sino bajo qué ámbito, porque, digamos, hay casos en los cuales quiera de repente el alcalde solamente delegarle la facultad para emitir actos resolutivos vinculados a ampliaciones de plazo, o solamente de repente para aprobación de expedientes técnicos. Entonces, tal cual tiene que consignarse dentro de la resolución. Ahora, de repente usted se pregunta, Miss, ¿y en esa resolución solamente se va a consignar una sola facultad? No, pueden ir de una a más funciones que quiera delegar el alcalde. ¿Con qué finalidad? De poder, digamos, acelerar algunos procedimientos, los cuales él, al no tener conocimiento de algunos de ellos, porque hay que tener conocimiento que hay alcaldes que no tienen los conocimientos en cuanto a contrataciones del Estado, a normas legales, entre otros. Entonces, a veces para evitar que incurra en un tema de emitir, digamos, suscribir un acto resolutivo el cual no tenga la seguridad de que que sea viable, pues delega esa facultad a veces al gerente municipal, ya que, bueno, él básicamente, el gerente es la persona quien administra y tiene, digamos, mayor discernimiento en cuanto a estos conocimientos y mayor amplitud en cuanto a ello. Entonces, en razón de ello, delega esta facultad al gerente municipal. Asimismo, también en gobiernos regionales también puede delegar el mismo gobernador, delegar facultades al gerente de infraestructura, digamos, al gerente al director de administración, se me ocurre al gerente general, al gerente regional. También le puede delegar estas facultades y en base a ello suscribe documentos. Ahora también se encuentran los ministerios. Los ministerios también hay personas competentes para emitir este tipo de documentos. Toda institución puede emitir actos resolutivos, pero quien los suscribe son la autoridad competente. La mayoría de casos lo realiza, digamos, el jefe, digamos, el titular del pliego o el de mayor jerarquía. ¿Ya, chicos? Entonces, siempre hay que tener en cuenta el tema de la competencia, ya que debido a ello, digamos, eso va a generar el tema va a afectar la validez del documento y la legalidad del mismo. Porque si digamos, un documento, perdón, un acto resolutivo es suscrito por una persona, por un funcionario no competente, lamentablemente este tipo de documento tiene lo que es puede ser anulado. ¿Por qué? Porque este mismo ostenta un vicio de nulidad que básicamente no va a surtir efectos y lo que va a generar es que se retrotraiga todo el procedimiento que se ha venido generando y que se subsane el tema del error, y asimismo que la persona o el funcionario que suscribió este documento, teniendo en consideración que no fue competente, va a acarrearle que el mismo tenga lo que es que asumir una responsabilidad funcional en el ámbito administrativo, y que en base a ello pues sea sancionado. Entonces, eso hay que tener siempre en cuenta, chicos, porque todos laboramos en el sector público. En algún momento vamos a ser funcionarios, en algún momento vamos a ser servidores públicos, y esto hay que tenerlo siempre claro. ¿Ya, chicos? ¿Hasta allí claro alguna duda?
Listo, gracias, Magnolia. Ahora, en lo que respecta al contenido, el contenido hay que tener en cuenta que el contenido debe ser claro y preciso, indicando tanto los fundamentos de hecho y de derecho que justifican la decisión. Ahora, en este caso, en la resolución tiene que tener ambos fundamentos. Cuando nos referimos a fundamentos de hecho, nos referimos básicamente a toda la documentación, las opiniones de los funcionarios a través de informes, los cuales van a ir consignados de manera muy resumida en el contenido del documento. Asimismo, va a ir acompañado de fundamentos de derecho, que va a ser la normatividad que regula dicha situación, digamos, la cual va a declarar tanto ya sea procedente o improcedente un trámite, o digamos considerando que sea viable o no el mismo. Entonces, dentro del contenido básicamente va a ser un resumen de todo el expediente de procedimiento administrativo, de manera obviamente muy resumida, en las cuales se van a contemplar las opiniones de los funcionarios, los cuales van a decir, bueno, sí, declaro improcedente, declara procedente, y eso va a ir consignado dentro de lo que es la parte considerativa de la resolución. Básicamente ves la parte más importante, en las cuales pues se va a fundamentar la decisión, que va a ir en la parte resolutiva. Ahora, en lo que respecta a la notificación, es esencial que se comunique a los interesados para que produzca efectos jurídicos. ¿Esto qué quiere decir? Que la notificación es uno de los puntos también importantes en lo que respecta a la notificación de los interesados de este acto resolutivo. ¿Con qué finalidad? De que como entidad se dé validez a, digamos, a la notificación en cuanto, digamos, se culmine el procedimiento y se ponga en conocimiento de la otra parte, y asimismo que la otra parte, dentro del plazo correspondiente, pueda interponer algún recurso, siempre y cuando obviamente no esté de acuerdo con la decisión que se ha adoptado en el acto resolutivo. Porque hay que tener en cuenta que, pese a que en primera instancia, a través de este acto resolutivo, nos declaren improcedente un trámite, eso no quiere decir que sea la última decisión que se pueda tomar. Si nosotros tenemos fundamentos de hecho que digamos que nos den seguridad de que dicho trámite es viable, nosotros podemos interponer recursos de apelación dentro del plazo correspondiente, porque normalmente, ¿y ese plazo dónde lo encontramos? En la ley 2744, la Ley General de Procedimientos Administrativos Generales. Entonces ustedes se preguntan, ¿y cuánto es el plazo para interponerlo? El plazo para interponer son 15 días hábiles, chicos. 15 días hábiles a partir de la... ¿Y por qué es importante la notificación? Porque a partir del día siguiente de notificada empieza a computarse dicho plazo. Entonces, es por ello que es importante la notificación, a fin de poder determinar el inicio y el fin de un plazo en específico. Ahora me va a decir, Miss, pero ¿y qué pasa si yo no presento ningún recurso de apelación o recurso de impugnatorio ante este acto resolutivo? Pues se da a entender de que, digamos, es un acto resolutivo firme y consentido, y por tanto, digamos, ante vía administrativa ya no se podría impugnar. Sin embargo, existe la vía judicial ante el cual ustedes pueden interponer, pero para ello también tienen que tener en cuenta el tema del agotamiento de la vía administrativa. ¿Ya, chicos? Ahora, ahora, hay un punto también importante con respecto a la notificación que me estaba olvidando, y es el tema de la notificación virtual. A la actualidad, como ya tenemos conocimiento, la notificación virtual también es válida, por cuanto existen modificatorias en la misma ley 2744 que ha permitido que puedan ser notificados este tipo de actos a través del WhatsApp, a través del correo electrónico o cualquier otro medio que indique el administrado. Pero, digamos, esa información ser brindada y autorizada por el mismo administrado, ¿ya, chicos? Entonces, de repente ustedes también se van a preguntar, Miss, pero entonces, si no me dan ningún dato, ¿dónde lo notifico? Pues eso se notifica en el domicilio real del administrado, el cual sí debió consignar dicho dato en el documento, la solicitud que presentó el administrado, ¿ya? Ahora, en lo que respecta a la fundamentación,
Hay que tener en cuenta que estos actos resolutivos no son, digamos, emitidos solamente porque yo quiera emitirlos, no. Se va a tener que tener un motivo, una razón en específico para la toma de decisiones. Asimismo, el tema de la publicidad es muy importante debido a que muchas resoluciones requieren ser publicadas en medios oficiales para su validez y conocimiento público. ¿Y cuáles serían esos medios oficiales? El diario El Peruano, La República, o también el tema de la publicación en el portal de transparencia, teniendo en cuenta que pues los actos resolutivos son de, digamos, de conocimiento público. ¿Ya, chicos? Entonces, en cuanto al tema de resoluciones que deban de ser publicadas en el diario peruano y la República, eso ya lo va a estipular la misma norma y va a depender también del tipo de trámite que se quiera iniciar o el caso para el cual se está emitiendo este acto resolutivo. Un ejemplo podría ser de que se esté acordando el tema de la aprobación de una ordenanza municipal. Y la ordenanza municipal, esta misma sí debe de ser publicada en el diario El Peruano y la República. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es en cuanto a las características de una resolución. Los elementos esenciales de dicho documento incluyen lo que es al sujeto competente, el objeto de la decisión y la fundamentación. Estos aspectos van a garantizar que la resolución sea válida y pertinente en su contexto tanto legal y administrativo. Además de ello, tenemos que dentro de los elementos esenciales tenemos el tema de la claridad, la precisión, la formalidad y la legalidad, los cuales son elementos que ya hemos venido desarrollando desde la sesión 1 hasta la sesión 4, que básicamente en términos de resumen es, digamos que se tiene que utilizar un lenguaje claro, directo, evitar el tema de ambigüedades, permitiendo obviamente que el destinatario comprenda los efectos y las acciones que se deriven de dicha resolución. Y obviamente el tema de la formalidad y legalidad, que básicamente siempre va a ir de la mano de ese tipo de actos resolutivos debido a que estos deben ajustarse a las normas y procedimientos legales establecidos. Asimismo, la formalidad incluye lo que es los elementos como el formato, la firma, el procedimiento administrativo, asegurando que la resolución tenga validez legal. Ahora, dentro de los tipos de resúmenes que existen, trabajamos siempre con tres tipos de actos resolutivos. Lo que son los actos resolutivos administrativos, las resoluciones jurisdiccionales y las resoluciones legislativas. Ahora, nosotros en la clase que es documentos de redacción de documentos administrativos, estamos abarcando el tema de las resoluciones administrativas, que son decisiones emitidas por la autoridad pública y regulan a que conductas que establecen tanto derechos, obligaciones y son vinculantes, pero para los administrados. Ahora, sin dejar de lado ello, también es importante tener claro cuando estamos hablando de resoluciones jurisdiccionales. Estas son emitidos por órganos, digamos, judiciales que resuelven conflictos. Estas decisiones son finales y tienen carácter vinculante, garantizando lo que es la justicia. Las resoluciones jurisdiccionales, ¿quién las emite? Pues acá en el Perú las emite la Corte Superior de Justicia a través de sus jueces y quienes, digamos, están a cargo de diferentes juzgados dependiendo de la materia y del tipo de caso que se tenga que discernir respecto de la situación. Ahora, cuando nosotros ya hablamos de resoluciones legislativas, estamos, digamos, hablando de cuerpos legislativos que determinan aspectos normativos. Estas son fundamentales para la creación de leyes y marcos normativos, pero digamos, en la presente clase solamente vamos a desarrollar el aspecto de las resoluciones administrativas. Hasta allí, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta? De acuerdo, gracias, Dairi. Ahora, en cuanto a la estructura de la resolución,
Las partes de una resolución, Magnolia, ¿no se entendió bien o se entendió bien? Sino para repetir esa partecita. Ah, de acuerdo. Ya. Ahora hay que tener en cuenta que en la resolución es importante tener muy claro cuando hablamos de las partes a nivel estructural que esta ostenta. Debido a que, digamos, en cada una de las partes va a ir consignado aspectos tanto normativos, aspectos respecto de los antecedentes documentales que existen. Ahora, en el contexto peruano, la resolución administrativa está compuesta por varios elementos, pero los principales son la parte expositiva, la parte considerativa, la parte resolutiva y las disposiciones complementarias. Ahora, las disposiciones complementarias no aplican para todos los casos, solamente son para temas muy excepcionales donde se necesita consignar digamos, como una especie de parte adicional o complementaria que no forma, digamos, no forma parte directa del cuerpo, pero sí complementaria. Cada una de estas partes va a cumplir un rol principal en la elaboración y la ejecución de las resoluciones administrativas y, digamos, sin perjuicio de, digamos, una de otra, todas son importantes debido a que todo documento o acto resolutivo va a ostentar dichos elementos o dichas partes en cuanto a su estructura. Obviamente en cada una de ellas va a ir consignada de manera muy separada. En alguna parte va a ir consignado de manera detallada, digamos, los antecedentes documentales, y en la parte expositiva va a ir como una especie de resumen de lo que trataría el acto resolutivo. Daily, no, me refería a que todas las partes, en este caso de la resolución, todas las partes son importantes, Daily. Todas las partes son importantes debido a que todo acto resolutivo en ese aspecto sí ostenta el tema de la parte expositiva, la parte considerativa y la parte resolutiva. Pero lo que me refería de que no es tanto el término no es necesario, sino que no en todos los casos se consigna lo que es las disposiciones complementarias. A las disposiciones complementarias me refería que no aplica en todos los casos, no por un tema que no sea necesaria, sino que no en todas las resoluciones se consigna parte disposiciones complementarias. Listo. Me alegra que hayas entendido esa parte y gracias por de todos modos hacer tu pregunta, porque no está de más preguntar. Ahora, nos vamos, digamos, a la parte práctica, en las cuales cada uno de nosotros vamos a ir viendo parte por parte de lo que abarca el acto resolutivo. En este caso hablamos de lo que es el encabezado y en este vamos a explicar qué es lo que debe de incluir en el encabezado. El encabezado de una resolución debe contener lo que es la identificación del organismo emisor. ¿Y esto cómo se realiza? A través de la consignación del logo de la institución y el nombre de la misma, como pueden visualizar en la imagen que presentan. Sí se puede visualizar allí el tema de la imagen donde dice resolución de alcaldía número 005-2025-A-MPC. Genial. Ahí sí pueden visualizar, está ubicado el tema del logotipo y la denominación de digamos, la entidad que sería aquí Municipalidad Provincial de Cajamarca. Hay que tener en cuenta, chicos, que los actos resolutivos normalmente, y digo de manera, creo que sería de manera obligatoria, ese tipo de documentos sí o sí ostentan un tipo de papel especial que normalmente le denominamos el papel membretado. ¿Por qué? Porque estos documentos, que son las resoluciones, ya sean resoluciones de alcaldía, resoluciones ejecutivas, resoluciones directorales, resoluciones, se me ocurre, gerenciales, son documentos protocolares.
las cuales básicamente van a surtir efectos jurídicos por el hecho de emitirse. Entonces, digamos, el tema de la formalidad y de la consignación en un papel especial va a brindar, digamos, como una especie digamos, aspecto importante del documento. ¿Ya, chicos? Ahora, este tipo de documentos, sí o sí, al igual que el memorándum, al igual que la carta, al igual que el oficio, va a ostentar una numeración. Cada numeración va a ser, digamos, la identificación de cada una de ellas. Ahora, de repente ustedes se van a preguntar con respecto a la denominación resolución de alcaldía que está en el presente caso. En el presente caso, la resolución de alcaldía nos referimos cuando se emite por, valga la redundancia, por el alcalde. Y normalmente, obviamente, es aplicable cuando hablamos de municipalidades provinciales o municipalidades distritales. En otros, digamos, ya sea un ministerio serían resoluciones ministeriales. En el gobierno regional son resoluciones ejecutivas, directorales. También en el gobierno regional existen varias denominaciones, pero conforme ustedes ya vayan elaborando en la entidad, ustedes van a ir viendo cuándo es una resolución de alcaldía, cuándo es una resolución de gerencia municipal, pero digamos, ¿cómo lo van a identificar? Por quién va a depender de la autoridad competente quien lo suscriba. Si es el alcalde quien suscribe el documento, será una resolución de alcaldía. Quien, si es que es una resolución de gerencia municipal, quien la suscribe es el gerente municipal. Si es una resolución, si me ocurre, resolución administrativa directoral, la emite un director administrativo de un gobierno regional. Entonces, son varias connotaciones o denominaciones que se le coloca en la parte del encabezado antes del seriado del documento, pero esto va a depender de la autoridad competente quien va a suscribir el documento y del cargo que desempeñe. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es en cuanto al tema de la variación, cuándo es resolución de alcaldía y cuándo es resolución de gerencia municipal u otra denominación que se le quiera consignar. Ahora, la denominación, como les comentaba, tiene que ser, hay que llevar a cabo un orden correctivo de estos documentos, porque ¿qué pasaría si es que se emiten dos actos resolutivos con el mismo número, pero distintos temas? Va a acarrear el tema de confusiones y en caso de un control posterior, también va a generar confusiones a la emisión y va a generar suspicacias en cuanto a que posiblemente no es solamente que ha habido un error, sino una omisión en cuanto a funciones. Entonces hay que tener en cuenta el tema siempre de la numeración del documento, porque también se va a prestar a otros entenderes que van a generar de repente problemas judiciales y que van a afectar a terceros. Entonces hay que tener siempre cuidado con respecto a la numeración. Ahora también en lo que respecta a, después de la numeración va a ir consignado el número perdón, la fecha del año específicamente, en este caso es 2025, va a ir acompañado digamos, en siglas, del área o de la entidad quien perdón, de la autoridad competente del cargo que ostente Por ejemplo, en el caso de resolución de alcaldía, se consigna la sigla A porque es alcaldía y posterior a ello se consigna municipalidad provincial de Cajamarca en siglas. Entonces, eso es lo que se consignaría a nivel de encabezado. Asimismo, también se consignaría lo que es la fecha y el lugar, la cual va a ser, digamos, la fecha en la cual se va a suscribir el documento. No es que, digamos, yo voy a emitir el documento y lo voy a suscribir y lo voy a colocar con fecha retroactiva. Obviamente ese tema de fechas también ya ustedes lo van a ir manejando conforme ustedes vayan desarrollando sus funciones, ¿ya? Entonces siempre tengan en cuenta el tema de la correlación del seriado y la fecha. Ahora, posterior a ello, también cuando es una resolución de alcaldía, colocamos el alcalde de la municipalidad provincial de Cajamarca, esa, digamos, básicamente es la consigna del
de la autoridad quien va a emitir este documento. Pero ¿qué pasaría si es el gerente municipal que suscribe el documento? Diría resolución de gerencia municipal y posterior a ello es el gerente, el gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Entonces, esas serían las variaciones que se ostentarían en este tipo de actos resolutivos. En estos casos, chicos, van a de repente decir, Miss, pero ¿y la denominación del año? En estos casos, chicos, en lo que es actos resolutivos o las resoluciones administrativas, no se consigna la denominación del año. Ahora, en cuanto a la parte de considerativa, hay que tener en cuenta, perdón, eh, digamos, hay que tener en cuenta antes de ir a la parte considerativa el tema de del análisis del problema, en la cual, digamos, va a requerirse el desarrollo de 3 pasos. Uno es la formulación del problema, el análisis y la conclusión. ¿Por qué? Porque en estas 3 partes ya van a ser la parte expositiva, la parte considerativa y la parte resolutiva, que básicamente es las partes más importantes dentro del acto resolutivo. Lo que hemos hablado anteriormente es con respecto del encabezado de este tipo de documentos, que básicamente es el tema de la formalidad. Sin embargo, ahora estamos hablando de lo que es las partes fundamentales de los actos resolutivos, las cuales ya están abocados al obrante en los documentos, a las decisiones que se van a tomar y al resumen de lo peticionado en cuanto al trámite en concreto que se va a proceder o se va a tramitar a través de la resolución. Entonces, cuando hablamos de la parte expositiva, en esta parte se refiere a los antecedentes que motivan la resolución y se inicia con la palabra visto, vista o vistas. ¿En qué caso aplico visto? Cuando solamente hablamos de un solo documento, al igual que vista, pero va a depender si es que vista, por ejemplo, cuando hablamos de la solicitud, pero visto cuando, por ejemplo, es el oficio, es cuando estamos hablando en torno, digamos, cuando hablamos del artículo el y cuando hablamos del artículo la. Entonces, en eso siempre va a variar visto y vista. Y también puede ir consignado el tema de vistos o vistas. Entonces, y eso va a depender ya de la cantidad de documentos. En visto es de manera singular y en vistas es de manera plural, donde ya van a ir no solamente un solo documento, sino diversos documentos. Pero la fórmula inicial digamos, es con lo que se consigna visto, vista o vistas. Es básicamente la parte inicial con la cual se va a iniciar el desarrollo de la estructura de la parte expositiva. Allí se va a ir consignando el tema del planteamiento del problema a resolver, la cual va a ir acompañado primero de digamos, el desglose de la parte principal del documento, que sería, en el caso de un informe, es el informe, la numeración, el número del año y las siglas que tenga el mismo documento. Hay que tener en claro algo, chicos. En la parte, digamos, en las resoluciones, para emitir las resoluciones, antes de ello, ya tiene que haber diferentes opiniones, las cuales ya van a declarar viable o no viable el trámite mediante el cual se va a concluir. Básicamente la resolución es la parte final, el producto final y el resumen de todos los antecedentes documentales que ya existe sobre un caso en específico. Cuando nosotros hablamos de procedimientos administrativos y tenemos en cuenta que todo acto administrativo debe obrar de manera escrita, entonces nosotros no estamos hablando de un expediente administrativo en la cual va a contemplar un solo documento, sino va a contemplar a partir de 5 a más informes o memorándum que van a ir, digamos, desde la solicitud hasta el último informe, la cual va a declarar viable. Y para ello van a pasar por distintas áreas, pero eso va a variar dependiendo del trámite. Supongamos, si nosotros estamos hablando
una solicitud de ampliación de plazo respecto de una obra, estamos hablando en el ámbito de contrataciones del Estado. Y cuando hablamos de contrataciones del Estado, existe digamos, un reglamento y una norma que nos regula, digamos, qué es lo que se va a necesitar para que se declare viable el tema de una ampliación de plazo, asimismo el tema de plazos. Entonces, para ello, las entidades que emiten, primero, se está, digamos, obrante en el expediente administrativo la solicitud del, del consorcio o de la empresa quien solicita o tiene como petitorio que se le amplíe el plazo de la obra en específico. Posterior a ello, en caso de haber supervisor, el informe del supervisor, quien va a indicar si es que es procedente o no la ampliación de plazo. Posterior a ello, ya va a emitir la opinión, de repente, la gerencia de infraestructura. Va a tener que emitir la opinión como área de encargada de obras, si es que es viable o no la ampliación de plazo, quien va a tener que tener en cuenta los presupuestos de la norma, lo obrante en el cuaderno de obra, los asientos, el aspectos, digamos, si es que cumple con los requisitos establecidos con respecto a la ampliación de plazo. Posterior a ello, también va a haber el tema de una opinión legal. Y como parte final ya sería la emisión del acto resolutivo. Eso sería en el caso de ampliaciones de plazo. A ver, me dice Marco, en mi institución en el visto solo colocan los documentos con lo que solicitan la resolución y fecha de emisión. Sí, también es viable, pero eso también va a depender de la institución, pero siempre va a ir consignado el detalle del documento que va digamos, a tratarse en la parte considerativa. Hay casos en los cuales se consigna, como tú dices, en las cuales, por ejemplo, de los 10 documentos, los 10 documentos van a ir el informe tal, con número tal, de fecha tal, punto y coma. La solicitud tal, con hoja de registro número tal, de fecha tal, punto y coma. Entonces, es básicamente el correlativo, pero hay casos en los cuales que también es válido consignar y que sería, digamos, de acuerdo a la formalidad, es consignar el número de documento, la fecha, emitido por quién está y, digamos, cuál sería el planteamiento, digamos, de manera muy resumida, de lo que trataría ya la resolución. Ahora me dice Anthony, una consulta, ¿una resolución se puede revertir o puede emitirse uno nuevo corrigiendo la anterior? Dependiendo, Anthony, ¿a qué te refieres con revertir? Si nosotros hay que tener algo en cuenta, y es lo que mencioné anteriormente, las resoluciones pueden ser impugnadas. Si te refieres a eso de revertir, a que pueda ser impugnada, es decir, pueda variarse la opinión que se indique en el documento, sí es posible siempre y cuando presenten los recursos impugnatorios establecidos en la ley 2744, que uno de ellos sería el recurso de apelación, la cual va a objetar lo que están resolviendo en el acto resolutivo y puede declarar tanto favorable o de repente se va a mantener en la misma postura. ¿Te refieres a dejarla sin efecto? ¿Te refieres en caso hay algún error material o digamos, o no esté bien redactada? ¿A esto te refieres? Si te refieres a esos casos, la sugerencia es que se deje sin efecto, pero hay que también tener un sustento. ¿Por qué la estamos dejando sin efecto? No es porque yo quiera y voy a dejar sin efecto una resolución. Debo de consignar de repente el tema del error, pero normalmente cuando hay error se consigna lo que es una resolución aclaratoria a través de lo que es, teniendo en cuenta que la norma, la ley 2744, sí te establece dispositivos para que uno pueda corregir ciertos actos, ciertos puntos, pero relacionados a errores materiales. Habría que ver bajo qué supuesto sería el término dejarla sin efecto. Por ejemplo, si tú quieres, porque a través de resoluciones también se va a designar personal o personal de confianza, los funcionarios de confianza. En algunos casos, supongamos que no se llega a concretar el tema de la designación de un personal y tú emitiste la resolución 1, entonces tú lo que se tiene que proceder es dejar sin efecto la resolución 1
por cuanto, no sé, se me ocurre, el personal no cumplía con el perfil o el personal no aceptó el cargo, pero normalmente que habría que ver bajo qué supuesto uno va a dejarla sin efecto, Marco. Y en cuanto a tu pregunta, Anthony, en el aspecto de revertir, bueno, yo lo tomaba como un aspecto, dentro del aspecto de impugnar digamos, lo que se ha resuelto en la resolución. ¿Hasta allí he logrado resolver o existe alguna otra duda, chicos? Marco o Anthony. Gracias, genial. Marco, ¿todo correcto? Ah, listo, genial. A ver, me dice José, me dice, José, sí, mira, finalizando la clase, hay que comunicarse con Melissa para que te pueda brindar esa información, porque el tema de los materiales de las clases desde la 1 hasta la 3, ella es la que se encarga de brindar esos accesos, ¿ya? Finalizando la clase, igual haces mención y Melissa con gusto te va a atender. Igual cualquier duda o consulta que quieras realizarlo, lo puedes hacer también a través del chat con respecto al tema que estamos trabajando. Gracias por tu participación, José. Bien, chicos, entonces, teniendo claro ese aspecto, tanto la parte, como mencionó este Marco, en la cual es en la parte en la parte de vistos, se podía consignar de manera lineal la consignación de todos los documentos que obra, digamos, el antecedente documental. Sin embargo, también es válido consignar y es viable consignar el tema de el documento mediante el cual se está iniciando algo en específico, que digamos que sería el documento principal, el primer documento que podría ser, en este caso es un informe, pero en otros casos puede ser la solicitud. Pero eso va a depender también de la complejidad de los casos. Si nosotros ya estamos hablando de un tema mucho más complejo que de repente está relacionado a otorgamiento de beneficios laborales, está relacionado de repente al tema de, se me ocurre, contrataciones del Estado, digamos, en esos casos sí aplica, digamos, el tema de la consignación de manera lineal. Sin embargo, también hay que tener en cuenta de que cada entidad tiene ya, digamos, por costumbre su forma de redactar los documentos. Sin embargo, las partes de los documentos siempre van a ser las mismas, que son la parte expositiva, la parte considerativa y la parte resolutiva. Siempre se van a mantener, pero la forma, digamos, en cómo lo quieran redactar, eso sí puede variar, pero lo que siempre se va a mantener es a nivel estructural. ¿Ya, chicos? En estos casos, bueno, estamos hablando de, el tema de un registro de penalidad aplicada a una empresa en específico, y aquí se puede visualizar que lo que se está haciendo es eh, un resumen consignando el número del documento, la fecha, quién emitió el documento y el asunto de lo que trata dicha resolución. Ahora, posterior a ello, tenemos lo que es la parte considerativa. En lo que respecta a la parte considerativa, va a contener básicamente el análisis de la cuestión en debate, y algunas veces puede adoptar los nombres tanto de análisis, consideraciones sobre hechos y sobre derecho aplicable, razonamiento, entre otros. Digamos, es una de las partes, básicamente entiendo yo, es el corazón de la resolución. Sin embargo, como les venía comentando, las demás partes no es que podamos omitirlas, siempre van a tener que estar dentro de la estructura del documento, pese a que, digamos, la más extensa y la más, donde ya básicamente van a estar el análisis del tema en concreto, es la parte considerativa. Y en esta parte nosotros la vamos a consignar como considerando dos puntos, y después vamos a ir disgregando párrafo por párrafo. Hay que recordar
que en cada párrafo que uno consigne se va a hacer referencia al documento en específico. No es de que eso, digamos, hay que dejar claro en algo para evitar el tema de confusiones. Cuando nosotros hablamos de que en la parte de considerativa es la parte donde se va a desarrollar el análisis, no quiere decir de que yo en el acto resolutivo voy a poder consignar mi opinión respecto de los informes que se han venido trabajando o que obran en el expediente administrativo. No, básicamente en la parte considerativa uno va a trasladar todos los antecedentes registrales desde la solicitud hasta la opinión del área A, del área B, del área C. Y en cada uno de ellos se va a ir consignando el nombre del documento, la fecha, el funcionario quien suscribe el documento. En algunos casos hay entidades que optan por consignar solamente el cargo, pero en otros casos sí consignan el nombre, apellido del funcionario quien suscribe el documento y el cargo en específico. Y posterior a ello, digamos, si en caso es un informe, se consigna que el informe número 1 del año 2025-MPC, se me ocurre, de fecha 27 de marzo del 2025, suscrito por el ingeniero, se me ocurre, Pedro Pérez, gerente de infraestructura, remitió al gerente municipal el informe que contiene el análisis relacionado a la ampliación de plazo número 10 de la obra tal, el cual concluye lo siguiente, 2 puntos. Posterior a ello, cuando nosotros vamos a consignar de manera lineal o trasladar o copiar del informe de manera literal lo que se va a considerar dentro de lo que es conclusiones, chicos, nosotros ¿qué vamos a colocar? El uso de las comillas. Vamos a colocar el uso de las comillas. Comillas. Ahora, ¿qué pasaría si dentro de las comillas, digamos, yo solamente voy a consignar de manera lineal, pero un extracto del documento? Si se supone que antes de la parte que yo voy a considerar hay algo en específico, yo consigno el tema de comillas, los 3 puntos, cierro comillas y empiezo a colocar así, chicos. Como pueden ver en el chat, así sería como se inicia cuando antes de la parte que voy a consignar de manera literal obra a algo adicional, yo voy a colocar comillas, abro paréntesis, 3 puntos, cierro paréntesis y voy a colocar de manera literal lo que yo quiero, el fragmento que yo quiero consignar en mi resolución. Ahora de repente ustedes se preguntan, Miss, pero ¿y cómo concluyo? Concluyen de la siguiente manera, chicos. Cuando ya no hay más que consignar, digamos, no hay más detalle, no, ya está culminando el documento, nosotros lo que vamos a consignar es, digamos, voy a poner X por evitar, entonces punto y cierro paréntesis. Pero si hubiese algo más, al igual que hubo en la parte primigenia, yo consigno, digamos, de manera literal, consigno los 3 paréntesis, de la misma forma, abro comillas, 3 puntos, cierro paréntesis y consigno comillas. Hasta ahí, chicos, claro. Eso es, digamos, algo muy importante que yo aprendí con la práctica. Y eso es algo muy importante, porque eso siempre y cuando nosotros vamos a colocar un fragmento de manera literal de un informe. ¿Ya? Eso es algo para que tengan en cuenta. Ahora, si yo quiero colocar, pero yo quiero como que parafrasear, con mis propias palabras, indicar lo que se está colocando en el informe, pues para ese caso, de manera lineal, yo consigno. Se concluye que del análisis realizado resulta procedente declarar la ampliación de plazo número 10 por tantos días, de tal periodo a tal periodo. Entonces, cuando uno consigna algo de manera literal, es importante tener en cuenta lo que yo he consignado en el chat.
la utilización de comillas y la utilización de las, digamos, del paréntesis más los tres puntos y cierro paréntesis cuando algo hay antes de la parte, del fragmento que yo quiero colocar de manera literal. ¿Ya, chicos? Hasta allí todo claro, alguna duda, alguna consulta. Magnolia, la resolución administrativa es solo para otorgar un beneficio a favor de alguien o puede tener, no, Magnolia, puede tener diferentes finalidades. En este caso, por ejemplo, yo estoy planteando el tema de una aprobación, de una ampliación, la procedencia de una ampliación de plazo, pero también puede ser para de repente declarar improcedente la ampliación de plazo, para aprobar adicionales y deductivos, para de repente el tema de se me ocurre hacer la conformación del comité de recepción de obra para aprobar bases integradas sobre un procedimiento de, no sé, de adjudicación simplificada para llevar a cabo algún proceso de licitación. En otros casos que más se aplica el tema de las resoluciones, cuando quieren otorgar licencia de funcionamiento, cuando quieren solicitar el tema de licencia de construcción. En esos casos se van a requerir la emisión de actos resolutivos y no es solamente en caso de beneficio, sino a distintos ámbitos, pero no te puedo yo decir de manera muy detallada que tal entidad tiene, digamos, va a emitir, digamos, de manera concreta 10 materias, no, porque hay que tener en cuenta que cada entidad pública tiene sus funciones, sus objetivos, sus competencias. Entonces, si hablamos de manera general como entidad pública, van a haber infinidad de resoluciones cuya finalidad van a ser de manera muy indistinta de diversos temas. Pero la mayoría de ellos va a estar relacionada a contrataciones del Estado, otorgamiento de beneficios, procedencia de repente, de algún, de algún trámite, independización, subdivisión, entre otras cosas. ¿Ya? Ya, entonces seguíamos en la parte considerativa. En esta parte considerativa va a ir de manera muy detallada en cada párrafo, digamos, la consignación de todos los informes que obran en el expediente administrativo que va a generar el tema de la resolución administrativa. De repente ustedes van a decir, Miss, pero ¿y si son muchos? Eh, bueno, se podría omitir alguno que otro, pero los cuales sean, digamos, de mero trámite, como por ejemplo, lo que no vamos a consignar en algunos casos en las resoluciones, y eso va a depender también de la entidad, chicos. Hay entidades que a mí me ha tocado elaborar actos resolutivos donde me dicen, no, proveídos no van. ¿Cuáles son los proveídos? Los proveídos son los sellitos que consignan cada una de las áreas para dar trámite a un documento, que es para derivar, para decir toma acciones, por ejemplo, área tal, tome las acciones correspondientes. Esos son los proveídos. Y los cuales hay entidades que te dicen, no, mira, yo no trabajo con proveídos, solamente consígname informes, memorándum, oficios, solicitudes, entre otros. ¿Ya? Pero proveídos no me consignan porque solamente es para trasladar. Es lo que a mí me han dicho en cuanto a la entidad en la cual yo he estado elaborando. Pero hay entidades que sí te consignan hasta el proveído. Entonces, eso también va a depender de la costumbre, digámoslo así, que se adopte dentro ya de una institución pública. Ya, ahora, hay algo también importante que hasta ahí hemos hablado de los fundamentos de hecho. Pero dentro de la parte considerativa también va a ir consignado el tema de los fundamentos de derecho. Cuando hablamos de los fundamentos de derecho, chicos, nos estamos refiriendo a la norma aplicable en el caso en específico. Si nosotros estamos hablando de una ampliación de plazo, lo que se va a consignar es el artículo de la norma, la consignación del numeral del artículo y la norma, el nombre de la norma y digamos, de manera
literal lo que se consigna en dicho artículo referente a lo que es ampliación de plazo, ¿ya? Si en el caso fuese, estamos hablando de repente de una aprobación de expediente técnico. Para aprobar un expediente técnico se va a utilizar también lo estipulado de repente en la norma. Normalmente yo he aplicado cuando es aprobación de expediente técnico, es el concepto que se consigna en un anexo en la misma ley de contrataciones, donde te identifica cuándo es expediente técnico para poder, digamos, tramitar el mismo. Hay que tener en cuenta, chicos, y algo muy importante que también en algunos casos de las resoluciones van a necesitar que se considere el tema de certificación presupuestal. ¿Y cuándo se va a requerir ello? Cuando, por ejemplo, estamos hablando de un adicional de obra. Cuando hablamos de un adicional de obra, uno de los requisitos esenciales para aprobar una prestación adicional es que se tenga el presupuesto. Entonces, ¿y esto por qué se lo digo, chicos? Porque en algunos casos ha pasado de que por desconocimiento se emite un acto resolutivo sin tener la certificación presupuestal. Sin embargo, la norma de la ley de contrataciones te estipula como requisito principal es que se tenga la certificación presupuestal y eso es causal de poder ser evaluada por la Contraloría General de la República a través de los órganos de control institucionales, los cuales obviamente esto va a acarrear el tema de repente de un informe situacional, de situaciones adversas, las cuales van a tener que ser materia de ser subsanadas, incluso se va a tener que abrir proceso administrativo sancionador. Entonces, chicos, que no les pase, no es solamente emitir resoluciones, sino también tener conocimiento del trámite o de la materia que va a tratar dicho documento, y hay que leer también lo que dice la normativa, ¿ya? Si bien es cierto, uno proyecta el documento, pero si bien es cierto, no nos va a cargar a nosotros como redactores de repente en algún caso somos asistentes o secretarios y vamos a proyectar este tipo de documentos, no vamos a tener de repente la capacidad para poder ver si cumple o no con los requisitos, pero si ustedes ya están llevando el curso en IT, ustedes ya saben que para prestaciones adicionales se necesita sí o sí la certificación presupuestal. Entonces ustedes ya van a ver cuando le trasladen el tema de su expediente administrativo, ustedes van a ver, bueno, no tiene certificación presupuestal, no puedo proyectar la resolución. Entonces, ustedes ya van a poder tener un plus en cuanto al desarrollo de sus labores, porque van a saber algunos requisitos establecidos para poder emitir este tipo de documentos. Si bien es cierto, es una resolución, es un acto administrativo, pero hay que tener en cuenta que cada uno de estos documentos va a surtir efectos jurídicos y va a traer consigo, digamos, puede ser algo beneficioso o no para un tercero. Entonces, hay que también cuidar el tema de nuestras funciones, de nuestras responsabilidades, para evitar un tema de alguna complicación en el desarrollo de nuestras labores. Hasta allí, chicos, todo claro, alguna duda, alguna consulta. Genial, Marco. Bien. Ahora, por ejemplo, una ejemplificación en cuanto a la parte considerativa. Aquí consignamos el término considerando y cómo vamos a ir desagregando. En este caso, estamos hablando de una municipalidad provincial a nivel de Perú. Entonces, inicialmente consignamos siempre con el artículo 194 de la Constitución Política del Estado, en la cual estipula de que las municipalidades provinciales o distritales son los órganos de gobierno local que tienen autonomía política, económica y administración de los asuntos de su competencia. Aquí en este caso se ha consignado de manera principal la consignación de la norma, pero
hay casos, hay entidades que las cuales primero consignan los antecedentes documentales y posterior a ello recién se van a hacer el disgregado de la parte normativa. El tema del orden no afecta, digamos, la validez del documento, chicos. En ese aspecto no hay un tema de que si yo lo coloco primero los documentales va a ser nulo o porque consigno primero la norma va a estar viciado. No, en ese aspecto no va a haber ningún efecto colateral en cuanto al orden. Ahora, en lo que respecta a la consignación de manera detallada de los documentos, siempre se va a consignar o se va a iniciar con el término que, coma, mediante tal documento. En estos casos consignamos que mediante el informe número 105-2024 MPC-OGA-UT de fecha 5 de marzo del 2024, la responsable de la oficina de tesorería indica en otros casos que el sea tal cosa. Segundo párrafo, que mediante el informe tal del responsable de la oficina de presupuesto indica que no existe disponibilidad presupuestal para asignar el presupuesto. En el siguiente lado tenemos de la firma de la misma forma, que de conformidad en el artículo 19.1 del artículo 19 de la directiva tal dice tal cosa. Que de conformidad al literal A, numeral 19.2 del artículo 19. Si se percatan, chicos, siempre se va a iniciar cada párrafo con la palabra que, coma, mediante tal cosa. Cuando nosotros hablamos de una norma de conformidad, siempre que, coma, de conformidad a tal norma. Y cuando hablamos de un documento, que, coma, el o la. Cuando hablamos, por ejemplo, de una solicitud, de una, que la carta, que es, cuando es que el oficio, que el informe, que el memorándum, y siempre consignar de manera básica la persona quien, digamos, el cargo de quien ha suscrito el documento. Y básicamente, como pueden apreciar, es un resumen de lo que obra el informe, porque hay que tener en cuenta que los informes son muy extensos. El informe no es una sola hoja o un solo párrafo, son diversos párrafos, pero lo que se consigna es de manera muy resumida de la parte más importante del informe. Ahora, otro punto también importante es en cuanto a a las fechas. Dentro de la parte considerativa, es importante tener en cuenta el tema cronológico. ¿En qué sentido? De que primero empezamos por la fecha más antigua y culminamos por el documento emitido, digamos, el último emitido, en las cuales tiene que ser con fecha, pues, no posteriori de cuando se emitió la solicitud. Siempre hay que tener en cuenta el tema cronológico y eso con la finalidad de mantener también un orden y un correlativo en los considerandos, porque los considerandos van a ser todo el sustento, de hecho, que va a acarrear, digamos, o va a generar en base a qué se va a resolver, ¿ya? Hasta ahí, chicos, todo claro, ¿alguna duda, alguna consulta? Bien, ahora, en la parte resolutiva, básicamente se va a consignar la decisión en específico, las disposiciones y los efectos. Es considerada básicamente como la conclusión de una resolución. Resume las decisiones y sugiere también acciones futuras. Asimismo, en esta parte debe contener la decisión concreta adoptada por la autoridad administrativa de manera clara y precisa. Esta parte es la fundamental para comprender el alcance de la resolución
y las acciones que deben llevarse a cabo como resultado de la misma. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Que, digamos, en esta parte, en la parte resolutiva, se va a consignar de manera muy precisa qué es lo que se va a tramitar, si va a declararse procedente el trámite, si se va a declarar procedente, improcedente, si es que es viable, si es que se está aprobando algo, si es que se otorga un beneficio o N cosas. Entonces, siempre se utiliza en todo caso, digamos, un verbo. Sería, en el caso de artículo primero, proceder a la ampliación de plazo, o se procede a la ampliación de plazo, o se declara procedente de la ampliación de plazo. Son cositas así, siempre muy específicas. Ahora, si nosotros hablamos de decisiones futuras, ¿a cuáles estamos refiriendo? A, por ejemplo, el tema de notificar. Notificar es digamos, una acción futura, porque el hecho de la emisión de un acto resolutivo y que te diga notificar, no está notificando a la parte. Entonces, obviamente el encargado, quien digamos, suscribe el documento, ya su secretaria se encargará de notificar a las partes quienes están involucradas dentro del caso en específico. Aquí, por ejemplo, tenemos una situación, dice, se resuelve. Artículo 1. Artículo 1 puede ser consignado en números como también en letras. Yo particularmente utilizo letras porque se ve más formal. Hay casos que también utilizan el tema de 1 y es válido, no hay problema. Ahí dice, miren, dice, autorízase la incorporación de saldos de balance en el presupuesto institucional de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, del Departamento de Cajamarca para el año fiscal 2025, hasta por la suma de 17.618 soles, con cargo a la fuente de financiamiento de los recursos directamente recaudados de acuerdo al siguiente detalle. Y ahí hacen el desagregado de la fuente, de los ingresos, perdón, de los egresos, el tema de las partidas presupuestales, las metas, entre otras cosas, ¿ya? Ahora, dice artículo 2, la oficina de presupuesto, la que haga sus veces, solicita la Dirección General de Presupuesto de corresponder las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas partidas del ingreso, finalidades y utilidades. Aquí en el artículo 2 estamos ante una acción futura. ¿Esto qué quiere decir? Que el área de presupuesto de la Municipalidad Provincial de Cajamarca tiene que remitir un oficio en acompañamiento a este acto resolutivo que han emitido a fin de que se dé tramitología a la incorporación de saldos de balance para que la misma municipalidad pueda ejecutar su presupuesto. Ahora, otra acción también futura es lo que dice el artículo 5, dice encargar a la Oficina General de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano y a la Oficina de Tecnología la publicación de la presente resolución en el portal institucional dentro de los plazos establecidos de acuerdo a la normativa vigente. Entonces, es allí como tenemos digamos, lo que se resuelve de manera muy directa y precisa, que son decisiones que ya están, digamos, ejecutadas en su momento, que se van a ejecutar en el momento, y hay otras que se van a ejecutar a futuro. Ahora, aquí en cuanto ya habiendo culminado la parte resolutiva del documento, hay que tener en cuenta que todo acto resolutivo culmina con estas tres palabritas: regístrese, coma, comuníquese y cúmplase. Esas son partes digamos, esas son las partes con las cuales se culmina, digamos, ya la parte resolutiva del acto resolutivo, o la que denominamos también la resolución. Posterior a ello, también se consigna el tema de la firma de la autoridad competente que respalda la solicitud. Asimismo, la firma del funcionario, hay que tener en cuenta que es elemental. Se puede utilizar a la actualidad el tema de la firma digital,
pero en otros casos se utiliza el tema de la firma original con la utilización de su sello. En el sello tiene que ir consignado digamos, el logo de la entidad, el nombre de la entidad, el nombre y apellido del funcionario y el cargo que ostenta el mismo. Y obviamente ya posterior a ello se consigna el tema de la firma. Asimismo, en el caso de firma digital, la firma digital, podemos repetir, no es una firma donde se va a escanear la firma y voy a pegar en el documento, no. La firma digital es digamos, a través de un sistema de RENIEC, las cuales otorgan ciertas credenciales que van a generar la validación y la autenticidad de la resolución o cualquier otro documento que quiera suscribir el funcionario. ¿Ya? Y eso solamente lo realiza RENIEC, ¿ya, chicos? Ahora, hay casos también en las resoluciones que se consigna la utilización, el tema de el término C.C. ¿Y qué hablamos con C.C? Nos referimos a con copia. Y eso básicamente para esta notificación de las unidades orgánicas que ostenta la institución. En este caso, como estamos hablando de una municipalidad provincial, las partes a quienes se les va a notificar el documento es alcaldía mismo, que es quien suscribe el documento, gerencia municipal, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Programación Multianual de Inversiones y el archivo. Hay que tener en cuenta que cuando uno ya va a trabajar para la redacción de actos resolutivos, que serían las resoluciones, se van a tener que suscribir varios ejemplares de estos documentos para guardar en el acervo documentario tanto del área quien suscribe el documento como también de otras áreas quienes con la ejecución con la notificación de este acto resolutivo van a tener que ejecutar algunas acciones siempre y cuando la resolución en la parte resolutiva se consigne alguna acción. Si no lo considera, solamente es para conocimiento. Ahora, para el tema de actos resolutivos hay que tener en cuenta que existen normativas. La resolución básicamente en cuanto a la normativa, digamos, menciona que la resolución va a poner fin al procedimiento y cumplirá digamos, los requisitos administrativos de validez, los cuales están estipulados en el artículo 198 del Decreto Supremo 004-2019-YUS de la norma del Perú. Me dice Marco, una consulta. En caso sea una resolución de conformación de comité con varios integrantes, ¿es necesario consignar a cada uno en la parte final de los interesados a ser notificados en la parte después de la firma? ¿Te refieres al nombre y apellido de la persona que conforma el comité, Marco? ¿Te refieres a la parte cuando me refería a C.C y consignar el nombre? Ya, en esos casos no. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que en esos casos, cuando nosotros ya hablamos el tema de comité, conformación de comité, ya sea para recepción de obra o para entrega de lo que es el terreno, eso ya va a ir, digamos, en la parte principal, en el artículo 1, tú ya vas a hacer el desagregado de quienes conforman el comité. Y como artículo 2, tú ya vas a colocar notificar a las partes, las cuales conforman el comité de recepción o el comité no sé qué, también a otras unidades orgánicas correspondientes. En la parte de C.C, no es necesario que consignes el nombre y apellido del cargo. Ya basta con que tú consignes en el rubro, en uno de los apartados del artículo 2 sería, que sería lo más conveniente, salvo que tengas una disposición anterior más importante, ya indicaríamos notificar al comité cuyo detalle obra en el artículo 1 y otras unidades orgánicas de la entidad, por ejemplo. Quizá se refirió en el artículo 1, o sea,
Si es que es en el artículo 1, sí tienes que consignar nombre y apellido, el cargo y en algunos casos el número de DNI, si nos referimos a la parte resolutiva. Pero si nos referimos al tema de C.C, no es necesario. Lo que sí te comento, Marco, es que a veces, como yo ya lo he siempre comentado, cada entidad tiene sus formas de trabajar, pero particularmente no es necesario el tema o la obligatoriedad de consignar en C.C, que sería con copia A, y colocar guión, fulanito de tal con tal cargo, fulanito de tal con tal cargo. Digamos, en ese C.C normalmente son las partes importantes, pero que elaboran dentro de la institución, porque lo que pasa es que con copia, cuando hablamos de con copia, es para conocimiento de las unidades orgánicas de la institución. Pero si nosotros ya nos vamos a otras personas, otros funcionarios que están conformando el tema ya de un comité, porque son los funcionarios quienes conforman el comité, ya se, digamos, en la parte ya de notificar, ya se consigna, digamos, en el artículo 2 normalmente se consigna a quienes se está notificando, que sería el comité. Pero hay casos que sí, digamos, hay funcionarios que quieren que se consigne de manera lineal todos los nombres de las personas quienes van a ser notificadas. Pero incluso cuando uno consigna en la parte, el artículo 2 o 3, cuando quiere notificar a otra unidad orgánica, a veces solamente consigna u otras unidades orgánicas pertenecientes a la entidad. O sea, no es tampoco que te diga no, que porque existe un artículo que te diga que tienes que consignar de manera lineal nombre y apellido, no lo hay. En ese aspecto no lo hay. ¿Hasta allí claro, Marco? ¿Alguna otra duda? Porque sí, yo me imagino que sí, te debe haber tomado, digamos, bastante espacio en el tema del documento, pero no le veo yo la parte importante. La parte importante es que las partes te suscriban, digamos, te suscriban al documento, ¿no? La que se valide el tema de la notificación. Eso es más importante que cualquier otra cosa, porque el hecho de notificar ya te genera el tema del efecto jurídico, ¿no? Donde tú ya das válidamente notificado las partes y se puede computar el tema de plazos, porque para conformación también de comité y para que estos realicen cierta labor también existe un plazo. Ahora me dice Maggi Quesada, resoluciones solo emiten en el sector público. No, también hay entidades privadas que los emiten, pero nosotros ahorita estamos hablando en el sector público. Y en esos casos siempre se emiten ese tipo de resoluciones, pero las resoluciones tienen otra connotación en el sector privado. Y eso también va a depender de las políticas que tenga cada una de las organizaciones. Pero en lo que nos estamos abocando en esa clase son los que tienen connotación y quienes las emiten son el sector público, Maggi. Siento, siento, siento. Bien, algunos ejemplos también donde se va a implementar el tema de lo que es la emisión de actos resolutivos son cuando uno va a implementar ciertas políticas públicas. Un ejemplo de ellos fue cuando de repente se quiere implementar alguna directiva o normativa relacionada o política relacionada, por ejemplo, me acuerdo que un año se ostentó el tema de que se aplique el tema del hostigamiento en el sector público. Y para implementar esta política se necesitó la implementación y la regulación de la emisión de una resolución emitida por el alcalde, ¿no? Obviamente acompañado del plan o del convenio, porque lo que pasa es que para políticas públicas a veces se acompaña de un compromiso por parte a veces esta creo que la estuvo implementando el gobierno regional de Piura y estuvo abocando que la implementen diversos gobiernos locales.
Entonces, allí se necesitaba por formalidad la emisión de del acto resolutivo en acompañamiento de un compromiso suscrito también por la autoridad, que sería en este caso el alcalde. Ahora, también en otro aspecto que es sí o sí obligatorio y el uso continuo de resoluciones es cuando estamos hablando de asignaciones presupuestarias. Esto es, por ejemplo, cuando el MEF a veces eh, emite decretos supremos en las cuales dispone de que se va a transferir dinero previo o dentro de las formalidades existentes en el sector público, que para poder trasladar ese presupuesto en favor de los gobiernos locales o regionales a los cuales es autorizado este tipo de partidas, se tiene que emitir un acto resolutivo en las cuales se indique en la parte resolutiva, en el artículo 1 es incorpórese la partida tal, con la meta tal de tal partida. Ahora, en otros casos también, como ya comentaba, se estipulan el tema de las autorizaciones y las licencias. En este caso, en las autorizaciones se va a consignar obviamente opiniones de repente de defensa civil, asesoría jurídica, de repente el área de rentas, asegurando el tema del pago, porque hay que tener en cuenta que tanto para autorizaciones y licencias se tiene que pagar el tema de un tributo, las cuales también tiene que estar consignado en el acto resolutivo. Dentro del modelo de estructura, chicos, en la misma diapositiva que ya les va a entregar nuestra coordinadora, les he hecho, digamos, una especie de estructura a tener en cuenta. Ya solamente es, digamos, tenemos el caparazón y lo demás ya sería el disgregado de lo que, dependiendo del caso, ustedes ya van a ir consignando los datos más resaltantes, los antecedentes documentales y obviamente de considerar el tema de la normativa aplicable, ¿no? Aquí podemos visualizar la denominación resolución, el seriado, la indicación de siglas, el tema de la fecha y lugar, el visto, cuándo es considerando, la parte resolutiva, el tipo de, digamos, el artículo primero, artículo segundo, el tema también cuándo firma, la denominación del cargo y el sello. Ahora, una parte importante, chicos, y creo que también eso se me estaba pasando, las resoluciones no solamente las firma la autoridad competente, sino que estas también son visadas por algunos funcionarios. ¿Y quiénes son los funcionarios? Quienes consignan el tema del visto. Los funcionarios quienes han emitido sus informes y han dado, digamos, una opinión respecto del caso en específico. ¿Y esto por qué les digo? Porque han habido casos en los cuales por error hacían consignar un visto de un funcionario que no estaba vinculado a la materia. Supongamos era un tema de contrataciones y quien estaba colocando el visto era alguien relacionado a rentas. Entonces no tenía relevancia o injerencia en cuanto a la validación ahí del documento. Entonces no tenía ahí la razón de ser de que se emita, perdón, de que se consigne su visto. Me dice Anthony, una consulta de la resolución puede ser extensa, concisa. ¿Cuál es la recomendable? Anthony, las resoluciones se caracterizan por ser extensas. Extensas en cuanto a la cantidad, porque eso va a depender de la cantidad de antecedente documental que ostente el mismo, y también de la normativa que exista. Cuando hablamos de que sea concisa, nos referimos a que en cada párrafo tiene que ir consignada de manera muy resumida de lo que se está tratando en el informe. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que los informes son de 5, 6 a 7 hojas. Entonces nosotros, aquí les doy un tip, chicos, cuando sea muy extenso, entonces ustedes solamente se van a consignar el seriado del documento, la fecha, quién suscribe el documento, a quién va dirigido. Si se supone que ustedes están remitiendo un informe, si es un informe, ustedes colocan el término remitió al funcionario tal el informe en respecto al tema tal, quien concluye lo siguiente, 2 puntos, y ustedes no se complican la vida, digamos, en el tema de resumir y consignan de manera literal lo que obra en las conclusiones, ¿ya, chicos? Porque existen casos en los cuales uno mucho se demora en el tema de redactar
las resoluciones, porque a veces mientras que lee y resume y entiende lo que dice el funcionario, a veces es mejor consignar tal cual se dice en el documento, para evitar un tema de que se, digamos, lo tomen como que has utilizado términos que no van dentro del documento. Entonces, digamos, como sugerencia es, cuando sean informes, mejor consignen tal cual dice el documento, utilizando el tema de las comillas cuando ustedes están colocando de manera literal, y si es que solamente es un fragmento de la parte de conclusiones, no se olviden de colocar el tema del paréntesis, 3 puntos, cierren paréntesis. ¿Ya, chicos? Eso nunca se olviden en ese aspecto. ¿Qué otra cosa me estaba olvidando en cuanto al tema de... Ay, les iba a decir algo, pero se me... ¿Qué más? A ver, ¿alguna otra consulta, chicos? ¿Alguna otra duda que tengan? A ver, fecha. Sí, es todo, creo, lo que se tendría que tener en cuenta para la emisión de resoluciones. El tema de la autoridad competente, quienes colocan los vistos, las notificaciones, chicos, las notificaciones, normalmente en esos documentos se consigna en el mismo documento, o sea, el área que emite el documento, que sería alcaldía en estos casos, en el caso, es un ejemplo, en la parte de atrás del documento, ustedes van a hacer que consignen todas las personas que van a recibir el documento, ¿ya? Allí, digamos, no es que por un documento me vas a suscribir un cargo, otro cargo, no. En un solo documento, en una sola resolución, en la parte de atrás van a colocar todos los sellos de las áreas que tiene que notificar, las áreas, las personas, y que consignen su firma, su número NI, nombre, apellido, la fecha y la hora, chicos. Esto es importante, el tema de notificación, el tema de consignación, el tema de la hora y fecha. Eso es una parte muy importante, por cuanto eso les va a ayudar a ustedes en cuanto al cómputo de plazos. Anthony, de lo que te mencioné, ¿existe alguna duda? ¿Te quedó todo claro? Listo, Anthony. Bueno, entonces, chicos, no hay otra duda, otra consulta que quieran realizar. Bien, chicos, entonces, con ello quiero culminar la sesión número 5, agradecer a todos los participantes el día de hoy. Espero haya sido de su agrado la sesión número 5 y las sesiones anteriores. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes cada uno de las experiencias que uno ya tiene en el sector público, de los conceptos, la importancia de los documentos. Eh, Agradecerles también, como les repito, su participación también, porque eso influye mucho en cuanto a los conocimientos que ustedes quieran adquirir. No solamente se trata de escuchar, sino que en caso de alguna duda, preguntar. Eso resulta muy beneficioso para ustedes. Espero haber subsanado sus dudas, haber podido absolver la mayoría de ellas. Y nada, chicos, agradecerles a todos, a cada uno de ustedes. Eh, Joaquín o José, creo que era José, ahorita se va a conectar Melissa y le haces mención al tema del material que querías acceder. Y nada, chicos, los invito a que se puedan certificar y espero volver a verlos en alguna otra ocasión, otro curso que yo pueda brindarlos. Igual es un placer estar siempre compartiendo los conocimientos con ustedes. Cuídense. Un abrazo.